La palabra Buda viene del sánscrito y significa iluminado o despierto. El budismo viene de la India y es una filosofía milenaria. La práctica de las enseñanzas budistas es la posibilidad que todos tenemos de redescubrir aquellos tesoros que cada uno tiene en su interior, para así podernos abrir a un mundo maravilloso de oportunidades, de gozo y de plenitud. Hoy hablaremos de las enseñanzas milenarias que nos deja Buda y que nos hace una invitación hacia aquel despertar de nuestra área espiritual para poder empezar un proceso de vivir en serenidad, en plenitud y en paz interior. Hoy nos acompaña el maestro Gompa Rapsel Rinpoche, quien es el lama de la comunidad Samasati para Latinoamérica. Esta es una comunidad multife y en donde lo más importante es el mensaje y no el mensajero. Así que todos nuestros viajeros súper invitados para este tema que está maravilloso. Bienvenido, maestro. Namaste para todos. Muchas gracias por la invitación al programa. Y hoy vamos a dar claridad sobre algunos aspectos del budismo en general para que las personas que asisten al programa, que nos ven en el programa, puedan tener un poquito más de claridad sobre qué es el budismo, cuáles son sus prácticas, también un poco de historia sobre Buda. Y ese, en términos generales, es lo que vamos a abordar el día de hoy. Así es, y lo primero que yo quisiera preguntarle, maestro, es iniciar con derrumbar ese paradigma que todos tenemos, y es: ¿el budismo es una religión? Bien, las primeras enseñanzas de Buda enfocó el budismo como una filosofía de vida, más que como una religión. Aunque con el avanzar de los tiempos, algunas líneas del budismo se fueron convirtiendo en religión, y podemos ver, por ejemplo, la línea Theravada, que es parte del budismo religioso y también parte del budismo Mahayana. Nuestra escuela, que es la escuela Samasati, es una escuela donde practicamos principalmente la parte filosófica del budismo y nos centramos también en los mensajes de diferentes maestros como Lao Tse, Buda propiamente dicho, también enseñanzas de Jesucristo. Somos una comunidad abierta porque, como decías ahora, lo que nos importa es el mensaje y no el mensajero. Así es. Y finalmente, lo que usted dice respecto a la filosofía budista se convierte como en un estilo de vida que todos podemos poner en práctica, pero que también es importante entender si, y esta es la siguiente pregunta que quiero hacerle, maestro, es: ¿Buda es un dios? Bien, dentro de las filosofías y tocando el tema de las religiones, enfocando pues por ejemplo la línea Theravada del budismo, de las religiones, casi todas las religiones, pues es un enviado de Dios el que trae el mensaje, o el hijo de Dios. Buda nunca se atribuyó el concepto de divinidad. Él simplemente expresó que él era un ser humano que, a raíz de meditar sobre alcanzar la iluminación, nos dejó un legado para que cualquier persona pueda alcanzar dicha iluminación, diferenciando iluminación de santidad. Son dos conceptos totalmente distintos. La iluminación tiene que ver con liberarnos del sufrimiento y liberarnos del ciclo de nacimiento y muerte. Así es. Es importante entender lo que usted está diciendo, porque al hacer conciencia de que Buda no es un dios, nos podemos acercar con mayor facilidad y podemos empezar a practicar todas estas enseñanzas filosóficas que él nos dejó, porque lo hizo desde su práctica personal y nos dejó este legado desde su coherencia. Así que quisiera entonces que hoy nos cuente qué practica un budista. Bien, un budista desarrolla la filosofía que nos dejó Buda, que son las 4 nobles verdades. La primera noble verdad que nos enseña Buda es que el sufrimiento existe. Y pues para todos es lógico, normal,
que en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por épocas de sufrimiento, sino es que tenemos un sufrimiento constante. Así es. Entonces, esa es la primera noble verdad. El sufrimiento existe. La segunda noble verdad es el origen del sufrimiento. Entonces, aquí en la segunda noble verdad, Buda nos enseña que el sufrimiento se origina desde el deseo. Cuando nosotros queremos tener algo, eso nos empieza a generar sufrimiento. Y yendo un poco más allá, nosotros decimos que cualquier sufrimiento se origina desde el ego. Sí, generalmente todos estamos viviendo desde el ego, no vivimos desde la espiritualidad generalmente. Entonces lo que hacemos es vivir desde el ego, y ese vivir desde el ego, que es querer todas las cosas para nosotros, nos conlleva al sufrimiento. Entonces esa es la segunda noble verdad, el origen del sufrimiento. La tercera noble verdad es que si existe un origen del sufrimiento, también existe la forma de eliminar el sufrimiento. ¿Cómo eliminamos el sufrimiento? Pues dejando de vivir desde el ego o dejando de desear. Y la cuarta noble verdad, que se considera el sendero óctuple, que son 8 virtudes que nos recomienda el Buda para alcanzar la iluminación. Entonces, en este sendero óctuple desarrollamos 3 conceptos, 3 prácticas. La primera es paña. Paña en Pali significa sabiduría. La segunda práctica que hacemos es Samadhi, que es el entrenamiento de la mente, y la tercera práctica que hacemos es la conducta ética. Entonces, estas 3 prácticas nos conllevan a alcanzar la iluminación, según pues lo que nos ha enseñado Buda, y es simplemente practicarlo permanentemente. Sí, como usted bien lo dice, maestro, la práctica hace al maestro, y finalmente si hacemos el paso a paso, empezamos a identificar esos cambios en nosotros mismos que nos permiten empezar a tomar el sufrimiento como opcional, porque finalmente en algún momento usted y yo lo hablábamos, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una decisión, es opcional, es una decisión que yo tomo. Así que la invitación que les hacemos a todos ustedes viajeros es que podamos empezar este camino de recorrer nuestro interior para entender, si es a través del budismo, que podemos transformar nuestras vidas. Y la invitación que les hacemos es a que empiecen a seguir, a ver las meditaciones que hace el maestro. Usted nos contará en qué momentos lo hace y en qué canal lo hace, porque son meditaciones sencillas que yo he practicado un par, meditaciones contundentes, pero que en la práctica lo hacen muy fácil para todos nosotros. Y no es el paradigma que tenemos que meditar, es irnos 3 meses al monte y no hablar, no comer, no respirar. No, es un tema completamente diferente. Así que cuéntenos cómo las personas que quieren practicar el budismo pudiesen contactarse con usted para iniciar el proceso. Bueno, dentro de la práctica de Samadhi, que es entrenamiento de nuestra mente, pues tenemos diferentes herramientas para el entrenamiento de nuestra mente. Una de ellas es la meditación, otra es la mantralización. Y en la meditación, algo que les quiero explicar, porque mucha gente piensa que meditar es dejar la mente en blanco. Ajá. No se trata de dejar la mente en blanco. Nosotros en la filosofía budista creemos y tomamos conciencia de ello, que nosotros no pensamos. Todos los pensamientos están en la fuente creadora, ahí están todos los pensamientos que han existido, los que existen y los que existirán, y nosotros simplemente en nuestro estado de conciencia vamos atrayendo a nuestra mente aquellos pensamientos que vibran con nosotros. Por eso es tan importante en la meditación no dejar nuestra mente en blanco, sino
atraer aquellos pensamientos que resuenen con nuestro estado vibracional o estado de conciencia que nosotros llamamos. Entonces, en la medida que empezamos a elevar nuestro estado de conciencia, aquellos pensamientos que son más densos, que son de maldad, que son de egoísmo, de miedo, de frustraciones, van desapareciendo y van llegando a nuestra mente aquellos pensamientos que vibran con nuestro estado de conciencia. Los científicos demuestran hoy en día que nosotros en un solo día tenemos alrededor, o llegan a nuestra mente, alrededor de 65.000 pensamientos. De esos 65.000 pensamientos, dicen los científicos que han estudiado el tema, que el 95% de esos pensamientos son negativos. Y como somos lo que pensamos, entonces por eso tenemos vidas de tanta dificultad, de tanto miedo, de tanto dolor, de tanto sufrimiento. Así es, entonces en el canal de YouTube Comunidad Samazati podemos empezar a ver estas meditaciones que el maestro nos está invitando a seguir. Y bueno, maestro, infinitas gracias por este espacio, por este momento, a pesar de la adversidad, a pesar de la lluvia, aquí estamos, y esa es la invitación que queremos hacerle, viajeros, que la vida a veces nos presenta situaciones inesperadas, pero que debemos asumirlas y debemos ponerle frente a ellas. Todos los miércoles 6 de la tarde, Instagram OK Digital, Facebook OK Digital y el canal de YouTube OK Digital, así que los esperamos.